Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio del curso de la historia de la salvación, donde el día de hoy nos vamos a situar en la vida de Moisés. ¿Cómo es la historia de Moisés y en qué parte de nuestras sagradas escrituras se sitúa? Para hacer una retroalimentación, recuerden que la historia de la salvación comienza en el libro del Génesis con la creación del mundo, luego Adán y Eva, Caín y Abel, el arca de Noé, la torre de Babel. Seguido de eso, nos situamos ahora sí en la historia de la salvación con datos históricos de Abraham, el padre de la fe. Seguido de su hijo Isaac con su sacrificio, que ya es una prefigura de Jesucristo. Siguiendo de ahí con la vida de Jacob. Jacob a su vez va a tener 12 hijos, donde nos vamos a situar en las 12 tribus de Israel, que recuerden que Jacob ahora es Israel. Y uno de sus hijos más pequeños, que es José, es el famoso José el Soñador, el cual tiene igual una prefigura con la vida de Jesús, cómo fue su vida semejante al misterio pascual. Y después de José el Soñador, nos situamos ahora en Egipto con la vida de Moisés. Así es que vamos a nuestras sagradas escrituras para conocer más de la vida de Moisés. En el último capítulo del libro del Génesis, en el capítulo 50, en el último versículo que es 24 al 26, dice: José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios los visitará y los hará subir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel, pidiéndoles este favor: cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí junto con ustedes. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Embalsamaron su cuerpo y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Y así concluye el capítulo 50 del libro del Génesis, con la muerte de José. Ahora pasamos al libro del Éxodo, ya con la vida de Moisés, para conocer cómo Dios llama a Moisés, por qué lo llama y para qué lo llama. Tres cosas fundamentales que debemos conocer en este episodio sobre la vida de Moisés. Recuerden que Dios siempre va a llamar para una misión y para lograr algo en concreto. No nada más llama por llamar. Y es por ello que ahora nos situamos en la historia del Éxodo, con el capítulo 1, donde vamos a leer que estos son los nombres de los hijos de Israel, y nos va a dar los nombres de todos los hijos de Israel, que son los hijos de Jacob. Murió José, que era el hijo menor de los 12, y pues toda su descendencia se multiplicaba, se hacían fuertes, llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. Los israelitas se volvieron un pueblo muy grande, y es por ello que viene el gobernador de Egipto, y vamos a ver versículo 8 del capítulo 1 del libro del Éxodo, que dice: entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José, y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponían por la fuerza. Esto es lo que sucedió después de que José el Soñador muere. En Egipto llega a gobernar un nuevo rey, el cual se da cuenta que han crecido mucho los israelitas y piensa que si en algún momento llegase a haber una guerra, pues no vaya a ser que los israelitas sean sus primeros enemigos y los iban a terminar matando. Lo que hacen los egipcios por el poder, pues empieza la esclavitud, los esclavizan. ¿Saben qué? Todos los israelitas nos van a servir, nos van a obedecer
por nuestra voluntad. Y esto es el motivo por el cual Dios va a llamar a Moisés. Para eso nos vamos a situar versículos más adelante para ver cómo Dios llama a Moisés. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. No sé si recuerdan lo que sucede también en el Nuevo Testamento con la vida de Jesús. El rey Herodes manda a matar a todos los niños del pueblo precisamente por el temor a que un nuevo rey llegue a mandar en la comunidad. En este caso, a prefigura de lo que se vive con Jesús, ya una parte como un preaviso de este misterio pascual que se vive con Jesús, pues nos está diciendo aquí que lo mismo sucedió en Egipto. ¿Qué pasó en esta comunidad? Tenían miedo de que llegara un nuevo rey y por lo tanto, pues mandan a matar a todos los niños, cosa que no le hicieron caso. Nos situamos ahora entonces en el versículo 22, donde dice: entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. En el capítulo 2 dice: un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientes se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana dijo a la niña de Faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño». «Ve», le contestó la hija del Faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Y la mujer tomó al niñito para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija del Faraón y pasó a ser para ella como su hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: «Lo he sacado de las aguas». Fíjense cómo Moisés era un hijo de una israelita, de una hebrea, pero ya no lo pudo guardar por más tiempo y lo dejó a orillas del río al propósito para que uno de los egipcios pues lo recogiera. Aquí la que lo recogió fue la hija del faraón y obviamente entró por esa parte Moisés a ser parte de los egipcios, aunque su origen es hebreo. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. No sé si recuerden esto, ¿a qué les suena cuando hablamos de Jesús? Recuerden que toda la historia de la salvación nos va a llevar en torno a la vida de Jesús. En Jesús también, Jesús baja al mundo, baja a la tierra, para entregar su vida por sus hermanos, por toda la humanidad. Miren qué hizo Moisés. Se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: «¿Por qué le pegas a tu compañero?». Y él le contestó: «¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio?». Moisés tuvo miedo, pues pensó: «Este asunto ya se sabe». De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo.
Fíjense cómo Moisés, por salvar, se mete en problemas, se sale, es decir, se sale de su pueblo para ir a otro lugar, para huir de esa culpabilidad. Vinieron unas niñas para sacar agua, eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Como llenaran las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés salió en su defensa y dio de beber al rebaño. Al volver ellas donde su padre Raguel, éste les dijo: ¿Cómo es que hoy han venido tan pronto? Ellas contestaron: Un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Raguel preguntó: ¿Y dónde está? ¿Por qué no han traído aquí a ese hombre? Díganle que venga a comer. Moisés aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora, y como diera a luz un hijo, Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: soy forastero en tierra extraña. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto, y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron, y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios sus lamentos, y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Y ahora sí pasamos a lo más importante. ¿Ya vieron cómo fue la historia de Moisés? Estaba en Egipto, pero fue expulsado de Egipto no por los mismos egipcios, sino que Moisés huye, se encuentra con una persona que le da hospedaje, le da por esposa a su hija, tiene a un hijo que se llama Gersón, porque precisamente el nombre de Gersón significa soy forastero en tierra extraña. Y después pasaron muchos años hasta que Dios se acuerda de la alianza nuevamente, esta alianza que había pactado con Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces Dios va a llamar a Moisés, ¿sí? Primero vamos a ver cómo lo llama en el capítulo 3 del Éxodo. Dice que Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él, como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando, la zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió: yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés: yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Hasta aquí, queridos hermanos, vamos a
dejar la parte de las Sagradas Escrituras. Todavía continúa más de la historia de Moisés. Realmente todo el libro del Éxodo es historia de Moisés. Entonces vamos a ir parte por parte. Yo creo que esta historia de Moisés prácticamente se va a dividir en varios episodios. Solo que hoy quiero asentar la reflexión de este episodio en el llamado de Moisés. El llamado de Moisés es lo más importante para nosotros que estamos en la Iglesia Católica y que somos llamados hijos de Dios. Pero para llegar a este capítulo 3 con el llamado de la vida de Moisés, debemos situarnos primero desde José el Soñador, ahora en Egipto. ¿Por qué empieza la esclavitud? Porque el pueblo de Israel era mayor que Egipto. Entonces tenían miedo que en algún momento Israel, en alguna guerra, se rebelara en contra de los egipcios. Por eso los egipcios se ponen en una actitud inteligente y ahora ellos mandan a los israelitas, aunque los israelitas son más fuertes, los egipcios mandan a los israelitas. Los esclavizan, hacen lo que ellos quieran para mortificarlos. Y es aquí donde entra la vida de Moisés. Moisés, estando adoptado por los egipcios, llega a ver la terrible esclavitud de que entre ellos mismos se mataban. Los egipcios mataban a los israelitas y eso estaba muy mal. Moisés se sale de Egipto para ir a Madián, donde está el sacerdote Jetro, su suegro, que le da a su hija Séfora por mujer. Tiene un hijo que se llama Gersón. Y entonces Moisés ahora va a ser llamado por Dios. Primero, Moisés cuidaba las ovejas. Entonces, Moisés es pastor, al igual que Jesús. ¿Por qué lo llama? Pues Dios le dice que lo llama en medio de la zarza diciéndole: Moisés, Moisés. ¿Qué responde Moisés? Moisés dice: aquí estoy. Esta actitud es la actitud que cada uno de nosotros debería tener cuando recibimos ese llamado. Cuando por primera vez queremos conocer a Dios, debemos de tener esta actitud de: aquí estoy, Señor. Yahvé le dice a Moisés: no te acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Estas palabras te las dice a ti y a mí, que somos bautizados. Y cuando Dios nos llama, nos pide que nos saquemos las sandalias de nuestros pies. ¿Y esto por qué? Porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Es decir, cuando nosotros entramos al servicio de Dios, Dios nos exige una conversión. Sacarte las sandalias significa quitarte todo este hombre antiguo que eras para convertirte en este hombre nuevo que Dios quiere ser para ti. Porque Dios quiere que seas ahora una nueva persona. Una persona convertida, una persona bondadosa, amorosa, diferente a la persona que eras antes de conocer a Dios. Por eso, una de las partes importantes del llamado de Dios es que en cualquier momento de tu vida que te llegue a llamar Dios, siempre te va a exigir la conversión. Quítate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara, porque es indigno de ver a Dios, porque se considera pecador. De la misma manera nosotros. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos. Dios se fija en el sufrimiento, y esta referencia de la esclavitud de Egipto no va tan lejos a nuestra actualidad. La esclavitud del pueblo hoy en día es una esclavitud al pecado. Seguimos viviendo esta esclavitud al pecado. ¿Cuántos estamos envueltos en este sufrimiento, en las consecuencias de nuestras acciones malas? Y por eso dice Yahvé: he bajado para librarlo del poder de los egipcios. Ahora Dios no baja, sino es Jesús quien baja, pero no para liberarnos de Egipto. Baja para liberarnos de la esclavitud del pecado y para hacernos subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel. Ahí se refiere al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, etc. Pero hoy, con el misterio pascual que es Jesús, en Jesús ya no nos promete un lugar
para subirnos a un país grande, fértil, a una tierra que mana leche. No, sino se refiere a la vida eterna. Con Jesús se cierra esta alianza de que Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado para llevarnos a la eternidad, a la felicidad para siempre. Eso es la semejanza que encontramos en el libro del Éxodo en referencia a la vida de Jesús. Solamente así va a librarlos del clamor de los hijos de Israel, porque he visto cómo los egipcios los oprimen. Dios ya ha visto cómo sufrimos por el pecado, quiere liberarnos del pecado para llevarnos a la felicidad eterna. Y después viene este capítulo 3, concluyendo cuando Dios dice a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy. Y también dirás Yahvé. Esto es una revelación del nombre de Dios. Dios le revela su nombre a Moisés, cosa que nunca había hecho ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, ni con José el soñador, porque Dios no había querido revelar hasta ese momento su nombre, sino hasta con Moisés le dice: yo soy el que soy. Porque él, como es el enviado como liberador del pueblo de Israel, va a necesitar tener la referencia. Cuando se enfrente al faraón, le va a preguntar el faraón: oye, ¿y quién es tu Dios? ¿Por qué nos hablas tanto de él? Él te está mandando, pues dinos quién es. Va a ocupar el nombre de Yahvé diciendo que yo soy el que soy. Y vamos a ver más adelante cómo Moisés recibe el don de los milagros. Moisés vuelve a Egipto, se enfrenta al faraón y viene ahora sí esta revelación, este enfrentamiento de las plagas de Moisés. La primera plaga, la segunda plaga, que yo creo que le daremos muy buen tiempo en el siguiente episodio, hablando de las plagas de Moisés. Estas plagas que ahora son en referencia de que Dios está presente. La presencia de Dios se revela en cada una de las plagas para que vean quién tiene el poder, sobre todo para que no se burlen del nombre de Dios. Terminando eso, viene ahora sí la liberación de Egipto. Dios va a liberar al pueblo de Israel con Moisés, lo va a liberar y todo el pueblo de Egipto va a morir. De hecho, en algún episodio de este canal ya les he compartido, si no les voy a dejar por esta parte, el contenido de la Pascua judía, que es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo fue esa liberación? ¿Y por qué se llama Pascua? Pascua es el paso del Señor. Y después de haber sido liberado, prácticamente, pues Moisés continúa su misión, que es prácticamente esa. Ahora viene la parte de la revelación de la nueva alianza, que es los mandamientos, y va a concluir la vida de Moisés después de que baja del monte Sinaí. Y ahí le vamos a dar espacio, después del libro del Éxodo, al libro del Levítico, ya con la historia de la Eucaristía, cómo empieza el sacrificio en el Antiguo Testamento. Pues esta es la vida de Moisés, queridos hermanos. No hay más que decir. En el próximo episodio hablaremos acerca de las plagas en Egipto, cómo fue cada una de estas plagas y por qué fueron, por qué existieron, por qué las manda Dios. Pero hasta aquí solo me interesa recalcar la parte del llamado de Dios a Moisés, que le indica: quítate las sandalias. A ti también te indica: quítate tu vida pasada para ahora poder servir mejor en esta vida presente, para que seas una persona amorosa y bondadosa. Pues toda la historia de la salvación va a tener este sentido, de que vayamos creciendo en amor, en santidad, en prudencia, para poder ser mejores personas, mejores hijos de Dios. Pues queridos hermanos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que ustedes vayan conociendo así la historia de la salvación, y si no han visto los episodios completos, los invito a que vayan en este mismo canal. Están todos los videos de la historia de la salvación. Pues nos vemos, cuídense y que Dios les bendiga.